Estamos contentos de que la tecnología nos permita, pues en este mismo momento, llegar a rincones donde no llegaríamos de otra manera, ¿verdad? Y decíamos el pasado domingo que por primera vez emitíamos el mensaje en directo, porque hay hermanos que por enfermedad, porque a lo mejor son muy mayores y no tienen posibilidad de movilidad para llegar hasta aquí, pues no tienen más remedio que quedarse en casa y no queremos privarles, ¿verdad?, de lo que es el alimento de la palabra, y aunque sea allí en sus hogares, pues desde aquí les saludamos y queremos y deseamos que también esta palabra les aproveche y les sea de bendición para su vida. Y aquellos que a lo mejor están sanos, pero que están a miles de kilómetros de distancia y no pueden acercarse a este lugar. Así que también les tenemos en mente y en el corazón en esta mañana. Y nos acercamos nuevamente, como cada domingo, a la palabra de Dios para reflexionar en ella. Y el pasado domingo hacíamos una reflexión, una aproximación a la palabra de Dios en clave familiar, ¿verdad? Poder ver la palabra en clave de familia. Y desde esa doble vertiente, familia carnal, los que tenemos hijos, los que tenéis hijos, padres, madres, abuelos, había una familia que tenía hasta 5 generaciones aquí que estaba, ¿verdad?, representada, lo cual es un motivo de alegría. Y hablábamos de la resolución de conflictos. Hoy vamos también a tener un mensaje en torno a la familia. Por cierto, algunas se quedaron todavía sin poder hacerse la fotografía. Hoy posiblemente pues puedan hacerlo, ¿eh? Y es más, algunos dijeron, ay, yo quería hacerme también fotografía con mi célula, esto y lo otro. No había posibilidad porque había muchos en cola, lo siento, ¿eh? Pero tal vez este domingo, como ya habrá bastantes menos, podáis hacer esa fotografía que a lo mejor os quedó por hacer. Dicho este paréntesis, seguimos adelante. Digo que hoy el mensaje también tiene que ver con la familia. Tiene que ver con la familia y con una de las cosas que más nos preocupa. Pero también me gustaría que pudiéramos atenderlo desde esa doble vertiente. Porque claro, cuando empezamos aquí a hablar de padres, de hijos y tal, claro, el que no es padre dice, bueno, no va por mí. Solo se siente identificado cuando es hijo. Bueno, quisiera que lo viéramos desde esa vertiente también de familia de la fe y que nos implica que no aún siendo, o que no siendo padres literalmente, no quiere decir que no tengamos responsabilidad sobre las generaciones que vienen detrás de nosotros. Tenemos responsabilidad sobre ellos. Y por eso digo que desde esa doble vertiente o esa doble perspectiva me gustaría que nos acercáramos a algo que nos preocupa, sobre todo a los padres que tenemos puesta nuestra fe en Dios, y es el que nuestros hijos un día pues no deseen seguir el camino de fe que nosotros emprendimos, ¿verdad? Tal vez es una de las cosas que más nos preocupan, que un día pues decidan distanciarse y no querer absolutamente saber nada, ni de Dios, ni de la Iglesia, ni nada que tenga que ver con ello. La verdad es que no disponemos muchos datos del abandono de jóvenes en la vida de las iglesias, pero los pocos que tenemos no son muy alentadores. Muchas veces este tema es centro en nuestras conversaciones, en los estudios de escuela dominical, en reuniones que tenemos con matrimonios, con familias, etcétera. Se reflexiona mucho al respecto, pero ¿sabéis qué? No nos podemos engañar porque no hay una fórmula mágica ni una estrategia concreta que al aplicarla nos garantice el éxito sobre este tema, nos garantice el poder hacer de nuestros hijos verdaderos hombres y mujeres de fe. Ahora bien, esto no significa que, bueno, como no tenemos garantías, pues nos tenemos que cruzar de brazos y esperar de manera pasiva a ver qué es lo que sucede. No, ni mucho menos. Tenemos de parte de Dios sus mandamientos, su guía, su consejo, tenemos herramientas, tenemos recursos, tenemos la propia Iglesia para llevar adelante este desafío no pequeño y tremendamente importante. Así que yo os invito a que abordemos juntos esta mañana este tema, pero lo abordemos con ilusión, con esperanza, con honestidad, también con realismo y aclarando también algunos falsos mitos o equivocaciones que a veces cometemos en lo que significa ser Iglesia
y que no responde o no es lo que ni el Señor espera de nosotros, ni tampoco las generaciones que vienen detrás esperan también de cada uno de nosotros y de la Iglesia en su conjunto. La verdad es que hay algunas consideraciones importantes que hacer al principio en relación a este tema. Cuando hablamos de transmitir la fe a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Transmitir la fe a nuestros hijos, transmitir la fe a los adolescentes, a aquellos que vienen detrás y que tienen muchas interrogantes, muchos conflictos, muchos elementos que luchan en su mente y en su corazón y a veces no saben qué camino tomar. Estamos como Iglesia y también como familias llamados a transmitir la fe. A transmitir la fe que nosotros hemos experimentado en la persona de Jesucristo. Y estamos llamados a comunicarla de una manera eficaz. Ese es nuestro cometido. Si leemos en Mateo 9:35, se nos dice lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es lo que habitualmente hacía Jesús. Y de hecho hay muchos pasajes que recoge esta práctica, este hábito de Jesús, de recorrer pueblos, aldeas, de ir a las sinagogas y siempre, no solo en las sinagogas, sino en las plazas, en las calles, en cualquier lugar, en las casas, siempre hablando del evangelio del reino. Mirad, en Lucas capítulo 4, versículos 42 y 43, encontramos estas palabras. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Mirad, porque para esto he sido enviado. Jesús, como digo, recorría ciudades, aldeas, calles, plazas, sinagogas, todo lugar, con tal de compartir ese evangelio del reino que había venido a traer a esta tierra. Y dice: para eso he venido. Y yo diría más, hermanos, para eso somos Iglesia. Para eso el Señor nos hace discípulos. Porque ¿qué es un discípulo? Sino alguien que intenta imitar a su maestro y hacer lo que el maestro le ha enseñado a hacer. Y Jesús nos enseñó a esto precisamente, a compartir el evangelio. Ahora, nosotros vemos una diferencia. Cuando leemos este texto y vemos que las gentes salían en multitud detrás de Jesús para escuchar ese mensaje del reino, y dicen: no, nosotros no nos pasa esto. Nosotros a lo mejor vamos a hablarle a alguien y huye de nosotros y se escapa. ¿Qué es lo que habrá pasado? Bueno, hay muchos elementos, no es fácil de analizar o de llegar a una conclusión del por qué sucede todo esto, pero lo que sí es cierto es que muy posiblemente parte del problema es porque la Iglesia, las iglesias han perdido autoridad. Jesús era alguien que tenía autoridad y las gentes lo decían, dice: este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Por qué tenía autoridad Jesús? Porque le avalaba su testimonio, porque le avalaba su manera de ser, le avalaba la coherencia de sus palabras con sus hechos. Y tal vez la Iglesia ha ido con el paso de los tiempos perdiendo esa autoridad. Nos escandalizamos en nuestros días, a veces decimos, cuando vemos el ámbito político, hoy no es un buen día para hablar de ello, pero cuando vemos el ámbito político y vemos por qué a los políticos se les mira ya de una manera hasta con desprecio, ¿por qué? Pues porque nos hemos sentido muy engañados muchas veces, ¿no? Y hemos visto cómo ellos, de un signo, de otro y de otro, han ido perdiendo autoridad, porque las palabras son una cosa y los hechos son otra. Y eso a veces ha pasado a la vida de la Iglesia. Como digo, es bastante más complejo, pero creo que sí que es importante que reflexionemos en esta mañana qué es lo que hace que a veces los jóvenes, los adolescentes, se planteen más el salir
de la vida de la Iglesia que no quedarse en ella. Mirad, esto que vino a hacer Jesús, como decía, es lo que nosotros como discípulos estamos llamados a hacer. Estamos llamados a transmitir la fe que hemos recibido de parte de Dios. Si uno acude al diccionario, transmitir, que viene del latín transmitere, significa trasladar, transferir, hacer llegar a alguien mensajes o noticias, hacer que la otra persona pueda recibir el contenido de esa noticia o anuncio que tú tienes que hacerlo. Eso es transferir. Mirad, la fe, lejos de lo que algunos piensan, no se hereda. Esto no es como una propiedad que uno tiene y la deja en herencia a los hijos. No, desgraciadamente no es así. La fe es algo que Dios regala, que Dios da, que nosotros no podemos dejar en herencia a nuestros hijos, pero eso no significa, como digo, que nos tengamos que cruzar de brazos o que no tengamos ninguna responsabilidad en la decisión que nuestros hijos vayan a tomar, no solo nuestros hijos, ya digo, aquellos jóvenes, aquellas generaciones que vienen detrás, aquella decisión que tienen que tomar respecto a la fe. Como digo, la fe es un regalo de Dios, pero no podemos pensar que no tenemos nada que hacer. Es una responsabilidad principalmente de los padres, pero también de la Iglesia. Porque yo he visto modelos de padres que se han esforzado muchísimo, muchísimo, por trasladar una fe genuina a sus hijos, una fe que ellos han vivido en primera persona y que han tratado de ser honestamente fieles a dicha fe. Y resulta que, en contradicción, estos mismos adolescentes, jóvenes, llegan a la Iglesia y encuentran a veces testimonios que son verdaderas piedras de tropiezo. Y dice, pues esto no es lo que a mí me han enseñado en casa y lo que veo aquí es algo muy distinto. Y a veces sucede al revés, que en la Iglesia se trata de enseñar un modelo y tal, pero resulta que en su casa tienen la antítesis. Por lo tanto, es responsabilidad de todos y hemos de entender que la tarea de transmitir esa fe no es una cosa sencilla. Es algo que requiere una total coherencia por parte nuestra y eso entraremos un poquito más tarde en este tema. ¿Transmitir qué? Como decía, transmitir la fe. La fe. La fe. Mirad, no sé si os acordáis, algunos, los jóvenes, no sé si lo han llegado a ver en este último retiro, bajo este lema que tenían, que era creer para ver, no ver para creer, creer para ver. Hay unas láminas que algunos recordaréis, aquellas llamadas láminas 3D, que eran unas láminas que tú las veías y dices, ¿pero esto qué es? Aquí no se ve absolutamente nada. ¿Cómo que no? Pero yo estoy viendo la Torre Eiffel. ¿Qué vas a ver tú la Torre Eiffel? Si ahí hay un amasijo de colores y tal. Sí, sí, sí. Y tal. Y le tratabas de enseñar cómo dejar la mirada perdida en el fondo para que pudieran ver aquella imagen y al final decía, ya lo veo, sí, sí, es verdad, está la Torre Eiffel. Y el otro que no lo lograba ver, no es verdad, eso no puede ser, yo no veo nada. La fe es algo así. Trata uno de transmitirla, de ayudarle al otro a que la encuentre, pero es el otro el que la tiene que encontrar por sí mismo. Y eso nos sucede en relación, como digo, a las generaciones que vienen detrás. ¿Por qué hablamos de fe? ¿Por qué la fe es tan importante? Mirad, porque sin fe no hay salvación. Es mediante la fe en Jesucristo que alcanzamos la salvación. Es mediante esa fe genuina, sincera, esa fe, esa creencia total, incondicional a la persona de Jesús que encontramos la salvación. Por lo tanto, no estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de algo realmente importante. En la primera carta que escribió Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, encontramos estas palabras. Dice, como ya te rogué al irme a la región de Macedonia, quédate en Éfeso, para ordenar a ciertas personas que no enseñen ideas falsas, ni presten atención a cuentos y cuestiones interminables acerca de las generaciones o de los antepasados. Estas cosas llevan solamente a la discusión y no ayudan a conocer el designio de Dios, que se vive en la fe. El propósito de esa orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esto y se han perdido en inútiles discusiones
Quieren ser maestros de la ley de Dios cuando no entienden lo que ellos mismos dicen ni lo que enseñan con tanta seguridad. El apóstol Pablo ya denuncia ahí algo que se estaba produciendo, cómo algunas gentes estaban interesadas en cuestiones menores, en cuestiones que no tenían importancia. Es como cuando uno viene a la iglesia y en lo que se fija es cómo va vestido fulanito menganito, si lleva corbata, si no lleva esta camiseta, si la camiseta me gusta, si no me gusta, si viene peinado, si viene mal peinado, si tiene legañas, si no tiene legañas, si me ha saludado, si no me ha sonreído. Épocas en las cuales a las mujeres se les prohibía venir con pantalón vaquero. Y eso cobraba una importancia tremenda. En el contexto de Pablo, un poco los elementos de discusión eran otros, ¿verdad? Las generaciones, los antepasados, qué importante era venir de descendientes, ¿verdad? Judíos de pura cepa, etcétera, etcétera, que tuviera una especie de pedigrí que le haya ido acompañando a lo largo de los años hasta llegar a la persona en cuestión. Y cuestiones por las cuales lo único que hacían era discutir, discutir y discutir. Y mientras tanto el apóstol Pablo dice, no, id a la esencia, amaos los unos a los otros, porque este es el mandamiento. Amaos los unos a los otros. Ese es el mandamiento. Y las cosas verdaderamente esenciales que hemos de enfatizar. Mirad que Pablo llegó a decir en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque Pablo yo creo que estaba hartito, estaba cansado de a veces de tantos elementos de discusión que se originaban en las iglesias que él mismo había fundado y que eran elementos de discusión banal, que no servían para nada, que no eran importantes. Y sin embargo, en aquellas iglesias se les daba una importancia, un valor tremendo, cuando no tenían en absoluto esa importancia o ese valor. Y por eso él decía, no, mira, me propuse ir con vosotros no con sabiduría, no con argumentaciones humanas, no. Me he planteado ir a vosotros para hablaros solo de Jesús y a este crucificado. Porque para Pablo estaba muy clara cuál era la esencia. La esencia era la persona de Jesucristo. La esencia era el amor que Jesucristo había enseñado con su modelo. La esencia era todo aquello que como mandamientos principales el Señor había dado al pueblo de Israel y también nos daba a cada uno de nosotros. Mirad, a veces en las iglesias hemos hecho un enfoque equivocado. Lo importante es que nuestros hijos vengan a la iglesia, que estén aquí, que tengan sus actividades de jóvenes, que además, si con el tiempo van desarrollando alguna responsabilidad, mejor que mejor. Y al final, cuando con el tiempo algunos de ellos acaban por marcharse, es cuando los padres lo cogen por banda y le dicen, bueno, hijo mío, lo importante es que tú tengas tu relación con Dios. ¿Por qué no se lo dijo antes? ¿Por qué no le dijo, lo importante no es que vengas a la iglesia, lo importante es que cuides tu relación con Dios? A veces nos hemos equivocado de enfoque. Hemos pensado que lo importante es que el joven, que el adolescente se bautice. Es importante. Si ya está bautizado, ¡guau!, ya podemos descansar y ponemos todas las energías en ello y se bautiza. Y a lo mejor al cabo del tiempo acaba por marcharse. ¿Y de qué sirve? ¿Es eso lo verdaderamente importante? ¿La asistencia a la iglesia? ¿Venir a la iglesia? ¿No es lo más importante tener una relación con Dios? Y ojo, no estoy diciendo con ello que, mira, ya no hace falta que vengáis a la iglesia, no. Porque la palabra, si uno la estudia, si uno la medita, se da cuenta del valor, del papel que juega la iglesia. Es un valor muy importante, pero nunca está por encima de la relación con Dios. Esto es central, esto es fundamental. Y a veces nos hemos desenfocado. Y además hemos puesto el enfoque en los nuestros. No, lo importante es que mi hijo venga, que mi hijo tal. Y los demás jóvenes, bueno, los demás jóvenes que ya se apañen, que tienen a sus padres. No es la preocupación o la carga que el Señor pone en nosotros. Porque el Señor nos hace ver que todo aquel que no está en Cristo anda perdido. Y si entendemos que es creación de Dios y entendemos que Dios ama a su creación, le amaremos igualmente.
Y tendremos interés también, aunque no sea nuestro hijo carnal, en poder transmitirle esa fe que puede transformar su vida. Realmente es el enfoque que necesitamos muchas veces revisar, no poner el énfasis en que los jóvenes asistan a la iglesia, porque, mirad, hay jóvenes que marcharon de la iglesia hace algún tiempo, por lo que fuere, pero puede que estén teniendo una relación con Dios mucho más íntima de la que cuando venían a la iglesia tenían. Y puede que haya jóvenes que estén asistiendo a la iglesia y estén a kilómetros de distancia de esa relación con Dios. Insisto, no estoy diciendo que no haya que ser iglesia, que formar parte de la iglesia, que no sea importante la iglesia. Claro que lo es, si no, no estaría yo aquí. Si no, no estaría desarrollando el ministerio que desarrollo. Creo en la iglesia y creo en el papel que hace la iglesia y lo importante que es esa labor. El Señor no ha dado su tarea a individuos, la ha dado a desarrollar a la iglesia. Es importante, pero insisto, más importante que la iglesia es una consecuencia, más importante que la iglesia es la relación con Dios. Y lo que hemos de tratar de transmitir a estas generaciones que vienen detrás es la importancia de su relación con Dios. Y más que preguntarle, ¿qué vas a venir a la reunión? ¿Vas a venir a la iglesia? ¿Vas a venir a esto? ¿Vas a venir a lo otro? ¿Cómo anda tu relación con Dios? ¿Cómo te sientes? No, es que yo no me apetece. ¿Y por qué no te apetece? Es que me aburro. ¿Y por qué te aburres? Y tratar de indagar y saber por qué esa relación no funciona. Porque estoy convencido que cuando un joven descubre que la relación con Dios es algo intenso, es algo profundo, es algo que no aburre, estoy convencido que entonces el chip cambia. Y entonces si viene a la iglesia, viene con otro esquema, viene con otra motivación, viene con otros planteamientos. Y eso es mucho más sólido que cualquier otra motivación. Por eso, hermanos, es importante que a la hora de pensar en transmitir la fe, no es transmitir la fe en una iglesia, no es transmitir la fe en unas actividades, no es transmitir la fe en un qué sé yo, es transmitir la fe en Jesucristo. No estamos, y esta mañana lo comentábamos en la clase de jóvenes, no estamos llamados a ir hacia afuera y hablarles de las excelencias de la iglesia. No, ven, porque nosotros somos una gran familia, tal, pam, pam, y les vendemos la moto como si la iglesia fuera lo más apasionante del mundo. Y es cierto que cuando uno al principio llega, ¡ay, cuánto amor hay y tal! Pero después empieza a conocer los defectos. Pues mira, pues no son tan simpáticos como yo creía y tal. Pero es que hemos desviado desde el principio la atención donde no tendríamos que desviarla, porque la atención no es sobre la iglesia, es sobre la persona de Jesucristo. De que la persona se pueda enamorar de la persona de Jesucristo, que pueda descubrir en él quién era y quién es Jesucristo, que no era un hombre cualquiera, que no era un hombre común y corriente, que era el Hijo de Dios, que ya estaba en el principio, antes de todas las cosas y antes de que existiéramos ninguno de nosotros, Él ya estaba. Antes de que fuera creado el mundo, Él ya existía. Y ese que ya existía es el que vino. Y vino para humillarse y para dar su vida en rescate nuestro. Y esto es vital, que nuestros jóvenes lo sepan. Y el precio que Él estuvo dispuesto a pagar, no para que al final vegetemos en la fe, sino para que seamos hombres y mujeres y jóvenes que vivan la fe con coherencia, que la vivamos como lo más importante de nuestra vida, como lo que tiene que ser la fe en Jesucristo. Ya digo que en ocasiones olvidamos que la palabra de Dios es cristocéntrica, que de tapa a tapa la palabra de Dios nos habla de Jesucristo. Es el centro, es el eje, es el corazón de la palabra. Por eso hemos de enfocar nuestra fe hacia ese Jesús como modelo, que cuando vemos cómo anduvo por este mundo, nos damos cuenta de que es un ejemplo de cómo se puede vivir la vida con total coherencia, pero no solo tomar nota o tomar
tomar nota de él como modelo, sino tomar nota también de lo que enseñó con sus palabras, tomar nota de su obra en la cruz, tomar nota de la singularidad de Jesús. La fe, insisto, es un regalo de Dios. No podemos dejarlo en herencia, pero tú y yo podemos hacer mucho por transmitir esta fe a las generaciones que vienen detrás, que son o nuestros hijos o esos adolescentes que vemos por ahí alrededor. Mirad, Pablo escribía, no en su primera carta a Timoteo, sino en su segunda, en el capítulo 1 también, lo siguiente: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida, fijaos, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mirad, cuando Pablo habla de estas generaciones, de la abuela Loida y de la madre Eunice, no está diciendo que, ¿verdad?, que Timoteo heredó, sino que ellas se esforzaron por transmitir con fidelidad su fe en el Señor. Y dice, y estoy seguro que en ti también habita esa fe. Hay mucho que hacer para alcanzar a estas generaciones que vienen detrás y entender que cada uno de los jóvenes, adolescentes, niños que tenemos a nuestro alrededor son singulares. ¿Qué significa esto? Que cada uno, ¿verdad?, tiene sus propias necesidades, que cada uno tiene sus propias vivencias, que no podemos tratarlos como si fueran una manada de borregos, no, sino acercarnos de manera singular a cada uno de ellos. Porque vemos a los jóvenes en el conjunto y ¡pum!, le damos el medicamento a todos por igual, toma, aspirina para todos. No, porque cada joven está pasando por una tesitura distinta, por una situación distinta, y poder acercarnos a ellos de manera individual y poder palpar qué es lo que están viviendo, por dónde van sus sufrimientos, por dónde van sus inquietudes. Todo eso nos puede ayudar para que, con la ayuda del Señor, le demos la palabra oportuna. No la receta que le damos a todos, sino la palabra pertinente, la que está necesitando en ese momento. Porque a veces está necesitando una frase para que se espabile, otras veces está necesitando una frase de consuelo, de aliento. Y el Señor nos tiene que dar ese discernimiento. Mirad, para que podamos llevar adelante este cometido de transmitir la fe a las generaciones que vienen detrás, hemos de unir la palabra a la acción. Mirad, hemos de tomar como base la palabra de Dios, que como decía antes es cristocéntrica. Lo que resalta en toda la palabra de Dios es la persona de Jesucristo, y esto lo tenemos que tener muy claro. Pero hemos de transmitirles el Evangelio que encontramos en la palabra de Dios, no como una opción, no como una apetencia, no como aquello de me viene bien hablarle o no me viene bien hablarle, no. Mirad lo que decíamos el pasado domingo en Deuteronomio 6, versículos 4 al 7, el mandato divino. Oye Israel, y a lo mejor podemos poner ahí en sustitución de Israel tu nombre, nuestro nombre o el nombre de la iglesia de Pablo Neruda. Oye, iglesia de Pablo Neruda, Jehová el Señor, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es decir, hay una intencionalidad, hay un esfuerzo. No es un lavado de cerebro. Es tratar de transmitirles día a día, momento a momento, la enseñanza que recogemos en la palabra de Dios. Mirad, si yo creyera que la palabra de Dios no me aporta nada para una vivencia del siglo XXI,
Yo no hablaría de ella a nadie, porque creo que sería, bueno, pues como cualquier otro libro, que lo lees, bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero una vez que lo has leído, lo pones en la biblioteca y te olvidas de él. Pero es que la palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios es el manual de Dios para nuestra vida. El Señor nos ha diseñado y sabe de qué tenemos necesidad. Y ha provisto un plan de salvación para nuestra vida y para la vida de todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Y no solo para cuando muramos, sino para cómo vivir la vida aquí y ahora. Por lo tanto, es mucho más importante de lo que a veces imaginamos. Pero claro, si la tenemos de adorno, si la palabra simplemente la usamos cuando venimos el domingo al culto, de poco nos puede servir. Pero si la palabra somos capaces de encarnarla en nuestra vida y de transmitir de manera fiel su enseñanza a las generaciones que vienen detrás, yo estoy convencido que les costará mucho el dejar de lado o despreciar esa enseñanza, porque van a descubrir con el tiempo y con la experiencia de que lo que Dios nos da no tiene comparación con nada en este mundo. Como digo, esta es nuestra responsabilidad, pero no solo ni principalmente la de la Iglesia, principalmente la responsabilidad de los padres, tratar de transmitir esto a sus hijos. Pero ya digo, todos ahí tenemos algo que aportar, enseñarles a amar la palabra, hacerles partícipes del mayor tesoro que poseemos y hacerlo de manera que puedan amarla y no aborrecerla. No convertir ni la enseñanza de la palabra ni la transmisión de la palabra en un elemento de tortura, todo lo contrario, poder disfrutar de la palabra de Dios, enseñarles la esencia de la palabra. Transmitir la fe no es transmitir una suma de conocimientos, es mucho más que eso. Y como digo, nuestro cometido, nuestra tarea es unir la palabra a la acción, que puedan ver que esto que aprendemos de la palabra de Dios somos capaces de traducirlo en vida con mayúsculas en cada uno de nosotros. No podemos hablar del gozo que produce el Espíritu Santo e ir siempre con cara de lunes. Bueno, el lunes para mí es otra cosa, así que mi lunes sería vuestro domingo. No podemos traducirlo así, porque estaremos dándole señales equivocadas. No podemos hablarle de un Dios que es amor y que Él nos vea que estamos enojados con media familia por aquí y por allá. No podemos hablarles de que Dios nos ha perdonado incondicionalmente, pero nosotros somos incapaces de perdonar. Porque en el grado de coherencia que ellos vayan viendo en nosotros en relación a la palabra, despertaremos su interés o despertaremos su distanciamiento. Esta mañana en la clase de jóvenes les pedí permiso para hacerle unas cuantas preguntas respecto al tema de la Iglesia. ¿Qué es lo que más les gustaba de la Iglesia? ¿Qué es lo que más rechazaban de la Iglesia? ¿Por qué vienen a la Iglesia? En fin, toda una serie de preguntas. Y en cuanto a esas cosas que gustan poco de la Iglesia, hablaban pues a veces de los protocolos, pero de una cosa que efectivamente cuando la oímos los oídos se nos ponen, ¿verdad?, como dos antenas parabólicas. Dice, no nos gusta la hipocresía. No nos gusta la hipocresía. Y desgraciadamente este es uno de los elementos que más echan para atrás a cualquier joven o adolescente en una iglesia. La hipocresía. Que están escuchando todos los domingos, toda la semana, mensaje bíblico, mensaje de lo que la palabra enseña, mensaje de lo que el Señor quiere. Pero resulta que cuando lo tienen que visualizar en los ejemplos vivos, no lo encuentran. Eso es la tragedia que hemos de evitar. Los niños aprenden por modelos. Nuestro testimonio, nuestra manera de vivir la fe va a influir en ellos más de lo que imaginamos. Ya podemos poner todo el empeño del mundo en que vengan al culto, en que vengan a la escuela dominical, en lo que sea, que si después nuestro testimonio no les acompaña, el efecto que va a producir en ellos es el contrario del que buscamos.
Mirad lo que decía Pablo en Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, fijaros cuántos verbos utiliza. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. ¡Oh! Y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí es nada lo que dice Pablo. Y entendemos que Pablo no era un orgulloso. Y él lo decía de manera muy clara: sed imitadores de mí, en tanto yo lo soy de Cristo. Pero cuando Pablo se atrevía a decir, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis de mí, esto haced, es porque consideraba que su modelo era coherente. Coherente. ¿Diríamos a nuestros jóvenes o a nuestros hijos, imítame en lo que veas? O más bien le diríamos, bueno, tú haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que veas. No hagas lo que me veas hacer. ¿Qué diríamos? Qué importante es que con confianza, aun siendo modelos imperfectos, pudiéramos decirles, mira, imítame, aquello que veas hacer, aquello que veas que es mi conducta, mi carácter y tal, imítame, no tengas miedo, porque trato de vivir con coherencia la fe. Nuestros hijos, los niños, los jóvenes que nos rodean, esperan y necesitan que les mostremos que Dios hoy sigue obrando, que Dios hoy sigue transformando vidas, que Dios hoy sigue trabajando en el interior del ser humano, de la persona, del hijo suyo, de aquel que le ha abierto el corazón y la vida a él. Y no nos debe de incomodar cuando nos equivocamos poder admitir nuestros errores y decirle, perdona, hijo mío, me he equivocado. No pasa nada. Eso le va a enseñar mucho más que no tratar de dar a entender que somos un modelo perfecto sin serlo. Poder decirle, perdona, hijo mío, en esto he sido un ejemplo horrible para ti. Te pido que me perdones porque el Señor sigue trabajando en mí y quiero con todas mis fuerzas corregirlo. Esto a nuestros jóvenes les puede afectar más positivamente de lo que imaginamos. Mirad, no podemos transmitir aquello que no vivimos. Si vivimos un modelo de religiosidad, transmitiremos un modelo de religiosidad, por más que nos empeñemos a hablar de Jesús. Ahora, si vivimos un modelo de fe integral, que no se limita a ciertas horas de un día a la semana, sino que nuestro modelo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, es un modelo coherente porque integra la fe en cada apartado de su vida, que integra la fe en el trabajo, que integra la fe en la familia, que integra fe en las relaciones interpersonales, que integra la fe en todo. Y tratamos de ser un modelo coherente. Estoy convencido que esto va a tener un efecto tremendo en la vida de las generaciones que vienen detrás. Pero como digo, si no es eso lo que vivimos, entonces el efecto que conseguiremos será el contrario. Algunas veces vemos padres que quieren ver a sus hijos en los caminos de Dios porque les parece bueno y aún más sostienen que es lo mejor, pero ellos están ahí con su visita dominical al culto y punto, nada más. No es esto lo que están necesitando. Mirad, algunos jóvenes o adolescentes nunca se han sentido atraídos por Dios porque el modelo paterno o materno que han tenido ha sido un modelo de apariencia, solo preocupado en la reputación ante los demás. Pero ese es el modelo contrario al que Jesús intentaba sembrar. A Jesús le importaba muy poco lo que pudieran hablar de él. Él quería ser coherente. Y por eso, cuando aquellos puristas lo tildaban y le ponían calificativos y le decían, bueno, pues si este va siempre rodeado de prostitutas para tratar de desautorizarlo, nadie podía decir nada así de algo que haya hecho que fuera en contra de lo que él estaba enseñando. Y él tenía respuesta para ello. Sí, claro, yo estoy entre prostitutas y entre pecadores, entre recaudadores de impuestos, entre toda esta mala gente. ¿Sabéis por qué?
Dice, porque he venido a sanar a los que estaban enfermos, no los que se creen que están sanos. Era un modelo de coherencia y es del modelo de Jesús de quien tenemos que aprender. Sin duda, el Dios que hayamos conocido y vivido es el que vamos a dar a conocer a los que vienen detrás. Si hemos vivido bajo un concepto de un Dios de paz, de amor, de gracia, de justicia, de perdón, y lo reflejamos en nuestra vida, esto es lo que van a recibir los que vienen, los que nos rodean. Pero si por el contrario lo que hemos conocido son unas formas o una religiosidad o un Dios de culpa, de amargura, de envidia, de discusiones, de conflictos y remordimiento, pues no habremos conocido al Dios de la Biblia y por lo tanto no reflejaremos a ese Dios. Mirad, esa coherencia es fundamental. Yo estoy convencido, hermanos, que si vivimos con coherencia el Evangelio, se convertirá para estas generaciones que vienen detrás en un atractivo poderoso, en algo realmente, y no porque sea fácil, y no porque sea una diversión, no porque sea una distracción, no porque, mira, ¿sabes qué? La iglesia ha montado esto para que te lo pases bien. No, la iglesia no tiene que montar nada para que se lo pasen bien. La iglesia lo que tiene es que ofrecer un modelo coherente de fe y que le lleve a esos jóvenes, a esos adolescentes, a creer que realmente ese Jesús es verdadero y que no es una invención, ni una fantasía, ni un elemento que se ha creado para mantenerles a raya, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a dar su vida por nosotros y por todos aquellos que escuchan su mensaje. Bueno, mejor dicho, vino a dar su vida por todos, por todos. Mirad, la pregunta que nos suele surgir cuando los jóvenes abandonan la iglesia, decimos primero, ¿por qué? Y la segunda, sobre todo los padres, decimos, ¿en qué he fallado? ¿Qué he hecho mal? Bueno, puede que cometamos equivocaciones, pero si nos esforzamos por seguir las pautas de la palabra, estoy convencido que el Señor hará el resto. Y sabéis, cuando pese a todo, pues los jóvenes no responden como quisiéramos, nos queda algo que hacer, orar. Y después, orar. Y después, seguir orando. Y no desfallecer, Porque si nosotros hemos tratado de ser un modelo coherente y tratamos de poner las cosas en las manos del Señor, sin perder la fe, el Señor puede que dé la respuesta cuando menos te lo esperas. Y a veces pasarán años. Hay jóvenes que necesitan a veces, desgraciadamente, descarriarse un poco para darse cuenta de lo que han perdido. Pero nuestra tarea seguirá siendo la misma. Orar, orar y orar. ¿Recordáis la parábola del hijo pródigo? ¿Verdad? ¿Visteis a un padre que nada más se fue el hijo de casa, cogió un caballo y se fue detrás de él? No. ¿Qué hizo? Aguardar, con paciencia y con esperanza. Y cuando aquel hijo pasó por todas las miserias que tuvo que pasar, cayó en la cuenta que donde mejor podía estar era en la casa del Padre. Y yo estoy convencido que a lo mejor nuestros hijos o algunos jóvenes, pues temporalmente abandonarán este espacio o este ámbito. Pero lo más importante es que cuando hayan experimentado lo que tengan que experimentar, lleguen al mismo convencimiento que el hijo pródigo, que no hay nada como estar en la casa del Padre. Y ojo, la casa del Padre no es un edificio, la casa del Padre es el corazón de Dios. Estar en el corazón de Dios. Y se darán cuenta que no hay nada como estar en Dios. Por eso hemos de esforzarnos, como digo, en ser modelos de coherencia, modelos que reflejen los valores de un evangelio transformador, hermanos. Ayer comentaba, cuando estábamos hablando en una conversación, decía, hemos invertido el proceso y nos hemos equivocado. Hemos pasado de hacer discípulos a hacer miembros de iglesia.
cuando en realidad lo que hemos de hacer es de que cada persona que viene y se congrega pueda acabar siendo un discípulo de Jesús. Porque el Señor no busca miembros de iglesia, no busca feligreses, no busca seguidores, no busca fans, busca discípulos. Discípulos que dejen su vida en la mano de Dios para ver cómo Dios es capaz de transformar cualquier vida. Y cuando vemos cómo Dios transforma milagrosamente muchas vidas, podemos glorificar a Dios y podemos constatar de que nuestro Dios es real. Amén. Amén. Quiero invitar al grupo de alabanza que suba para que nos despida con un cántico. Y me gustaría que, en la medida de lo posible, encontremos un hueco en esta semana y podamos orar en intimidad con Dios, intercediendo por las futuras generaciones y presentes generaciones. Porque siempre que se dice de los jóvenes, vosotros sois el futuro, no, son presente y futuro. Interceded por ellos, intercedamos por ellos, pero pidamos también por nosotros para que el Señor nos haga ser modelos coherentes. Que nos bendiga.